Buen día, Wilmar Saldarriaga, ginecólogo obstetra, magíster y PhD en genética médica. Hoy vamos a estar conversando sobre la tercera semana del desarrollo, recordando la lectura de su libro Embriología Humana Integrada en su segunda edición, en este caso en el capítulo 7. La tercera semana es una semana apasionante en el desarrollo humano, donde tendremos como eventos importantes la gastrulación, y además de esto, la regulación molecular, cómo se comunican las células y las moléculas que intervienen en cada uno de los procesos. Digamos que la tercera semana del desarrollo ocurre cuando a la mujer le ha faltado la menstruación. Entonces ha tenido una fecha de la última menstruación, 29 días antes, el día 14 del ciclo anterior tuvo ovulación, digamos que hubo fecundación, han pasado las primeras 2 semanas del desarrollo y en esa tercera semana le falta la menstruación y si se hiciera una prueba de embarazo le daría positiva. Además de eso, si se hiciera una ecografía, encontraríamos estas imágenes. Entonces, digamos que tenemos un transductor transvaginal, aquí tendríamos el útero y se observaría este saco. Este sería un saco gestacional que corresponde a la cavidad coriónica. También en ese mismo día o en esa misma semana se podría observar este circulito dentro de ese saco gestacional y ese sería el saco vitelino. Recordando que para este momento, si bien ya hay cavidad amniótica y disco germinativo bilaminar, a través de la ecografía no se observarían estas estructuras y siempre habría que aclarar que lo que nosotros observamos en los libros o en las microfotografías electrónicas de barrido o de transferencia observan mucho más que lo que se puede encontrar por la ecografía, recordando que este saco gestacional es la cavidad coriónica y que el circulito es el saco vitelino. Por aquí debería estar el disco germinativo bilaminar que no se ve y la cavidad amniótica que tampoco se observa. Entonces, tendríamos que aclarar pues, que para este momento del desarrollo vamos a tener un disco germinativo bilaminar, aquí representado, la parte, digamos, superior, que luego aclararemos que es dorsal, será la azul, que corresponde al epiblasto, y la amarilla al hipoblasto. Entonces, en principio, el hipoblasto nos va a generar lo que es el endodermo del saco vitelino, y este saco vitelino no, va, digamos, a luego ser reemplazado por estructuras del epiblasto, digamos que ese endodermo va a ser reemplazado. Pero además ese hipoblasto nos va a generar algo del mesodermo extraembrionario, haciendo referencia a lo que es la esplagnopleura y la somatopleura. Ahora, del epiblasto, digamos en este caso la estructura azul, la capa azul, pues nos va a generar ectodermo del amnios, nos va a generar las membranas amnióticas, también nos va a generar el ectodermo embrionario, que por ahora podríamos decir que es un ectodermo superficial que nos recubre a todo el embrión o inclusive a todo el ser humano, y el ectodermo neural que nos generará los hemisferios, la médula espinal y parte del sistema nervioso, bueno, por un lado central y por otro lado el periférico. Además, a través de la línea primitiva, como veremos en el transcurso de esta clase, pues van a migrar células epiblásticas para generarnos lo que es el mesodermo embrionario. Este mesodermo embrionario nos va a generar los huesos, los músculos, el corazón, en general el sistema cardiovascular, además de los riñones, las gónadas, entre otras estructuras. También vamos a tener que va a producirnos el proceso notocordal, la notocorda y también parte de lo que es el mesodermo extraembrionario. Además, a través de esa misma migración de células epiblásticas por la línea primitiva, va a llegar, digamos, y a reemplazar las células hipoblásticas que estaban generando el endodermo. Entonces, el endodermo embrionario también es originado de el epiblasto y nos va a generar específicamente el tracto gastrointestinal e inclusive la parte funcional, el epitelio funcional del tracto respiratorio. Entonces, digamos que en ese contexto, pues debemos hablar un poco de los planos, en este caso anatómicos embrionarios, que se nos van a generar para entender las imágenes que tendremos en esta presentación y en los diferentes libros de embriología. Entonces, digamos que estos planos anatómicos que estamos observando aquí, vamos a hacer referencia en principio por este que tendremos aquí, que sería un plano sagital, y este plano sagital nos va a producir la diferenciación entre la izquierda
y la derecha. Entonces, digamos que es un plano que es a través de la línea media. Y entonces a este lo denominaremos el plano sagital y usualmente lo que tendremos son líneas laterales como las que tendremos aquí. En este caso, una resonancia magnética de cerebro, ¿sí? Entonces tendríamos un corte sagital en la cabeza y estaríamos en una vista de lado de ese plano sagital. También lo podemos hacer con embriones, fetos en este caso, un feto aproximadamente de unas 12, 13 semanas, donde se está midiendo la longitud cráneo-caudal y que como ustedes pueden observar aquí se ve el hueso nasal e inclusive la sonolucencia nucal. Pero el hecho es que este es un corte sagital en una vista lateral, en este caso en una representación de una ecografía de un feto entre las 12 y las 13 semanas. Otro corte que nosotros podemos observar aquí es el coronal y estaríamos haciendo referencia a este que está acá. ¿Sí? Ese corte lo que nos va a generar es una vista que nos va a separar la parte ventral de la parte dorsal. En este caso tenemos como ejemplificación una resonancia magnética también de cerebro, pero en un corte coronal. ¿Sí? Entonces eso nos va a mostrar que tendríamos una parte ventral y una parte dorsal, y en este caso estaríamos en una, digamos, en una observación desde posterior hacia lo que nos está mostrando el corte coronal. En este caso también una resonancia magnética de cerebro. El otro plano que nos... Y quiero recalcar que vamos a dividirlo en una parte ventral y en una parte dorsal. Para este caso, digamos, de los planos embriológicos, no hablaremos de anterior y posterior para este tipo de corte coronal, sino que nos referimos a ventral. También se utiliza como sinónimo la palabra rostral y dorsal. Sería la otra representación. Y este es un plano transversal. Entonces, este plano transversal lo podríamos representar en estas imágenes que tenemos aquí, nuevamente una resonancia magnética en la cual nosotros estamos viendo la línea media, el axis, y también estamos observando la porción ventral y la porción dorsal. Entonces, este es un corte transversal, ¿sí? En este caso de una resonancia magnética cerebral, y aquí estaríamos observando los ventrículos laterales, las astas anteriores, las astas posteriores. Y aquí estaríamos observando un corte transversal, en este caso, de un feto a través de una ecografía obstétrica en la cual observamos aquí la columna, aquí estarían los pulmones, aquí estaría el corazón, aquí tendríamos ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo izquierdo, en un corte transversal del tórax. También se le dice que es axial porque se logra ver la línea media. En este caso, aquí esta sería el axis, la línea media. Entonces, algunos dicen un corte transversal o corte axial y se utilizan estas palabras como sinónimos. Entonces, estas orientaciones son bastante importantes para entender los procesos del desarrollo humano, específicamente embriológicos. Entonces, volvemos, digamos que estamos en el día 15, primer día de la tercera semana, y aquí tenemos unas estructuras conocidas por ustedes en el video de primera y segunda semana del desarrollo. Entonces, esta cavidad grande que podemos observar aquí es la cavidad coriónica, que sería el saco gestacional. Aquí, en este recuadro, pues digamos, al amplificarlo, agrandarlo, pues vamos a tener que en amarillo tenemos el saco vitelino, que también fue visto en la ecografía anterior, y aquí tendríamos la cavidad amniótica. En azul el epiblasto, en amarillo el hipoblasto. Entonces, basados en la terminología que dijimos en la diapositiva anterior, este lado hacia donde estaría la cavidad amniótica la definiríamos como dorsal, mientras que que es donde está el saco vitelino, lo definiríamos como ventral. Además, el saco vitelino está recubierto por el mesodermo esplácnico, mientras que la cavidad amniótica está recubierta por mesodermo somático. En este momento, esto es mesodermo extraembrionario. Y el pedículo de fijación, que posteriormente se convertirá en en el cordón umbilical, es originado en mesodermo somático. Además, digamos que en este proceso del desarrollo, hacia el día 15
vamos a encontrar que en esa misma estructura aparece esta línea. Y esta línea la vamos a denominar como la línea primitiva. Esta línea primitiva que va a estar en la línea media de este disco plano germinativo bilaminar, va a también generarnos que hacia donde ella se ubica va a ser el polo caudal. Y digamos, en el lado opuesto, en este caso estaríamos acá, sería el polo craneal. Valdría la pena recalcar que en este caso del disco germinativo bilaminar, nosotros vamos a tener la representación de las estructuras que van a desarrollar la cabeza y el tronco con tórax, abdomen y pelvis, y no las extremidades particularmente. Además, en esta figura podemos observar que también hay un desarrollo del sistema, digamos, de lo que va a hacer la placenta, digamos, del sistema vascular que conecta la madre con el producto de la concepción. Y para este momento del desarrollo tenemos vellosidades primarias que tienen sincitio y citotrofoblasto. Recordando que el sincitio trofoblasto es el que produce la hormona del embarazo, la hormona gonadotropina coriónica, que es la que va a ser positiva en las pruebas del embarazo. Toda esta estructura va a estar en medio de la cavidad coriónica. Para este momento, digamos, del desarrollo y lo que va a ocurrir en la tercera semana, en un proceso muy importante, es la gastrulación. Entonces, para ese, digamos, proceso que vamos a presentar, me voy a ayudar con este pequeño modelo que he construido para ustedes, el cual está representando estas dos gráficas que tenemos aquí arriba. Entonces, este sería el disco germinativo bilaminar, en el cual aquí hacia el polo caudal tendríamos la línea, a ver, es mejor de este lado, la línea primitiva, y en su porción craneal de la línea primitiva estaría el nodo. Mientras que en la porción craneal del disco germinativo bilaminar tendríamos una estructura que ahora denominaremos la membrana bucofaringea. Es una nueva estructura. Entonces, esto estaría en el contexto de que siempre que nosotros tenemos unos planos anatómicos, en este caso planos embrionarios definidos, pues independiente de cómo yo tenga el dibujo o la gráfica, pues ellos van a conservar su definición. En este caso, nosotros podríamos decir que esta imagen que tengo aquí es proporcional a la que tengo en el dibujo pues, de la diapositiva. Y miren que la otra, en este caso la imagen B, es la misma imagen, pero ahora está en sentido contrario. ¿Esto qué me sugiere? Que craneal siempre será craneal, en este caso representado por la membrana bucofaringea, y caudal será caudal independiente, dado que allí está la línea primitiva. Dentro de ese mismo contexto está que si nosotros tenemos que este fuera el disco plano germinativo, en este caso bilaminar, y este es el epiblasto, pues hacia acá tendríamos la cavidad amniótica y hacia donde yo estoy tendríamos la cavidad, el saco vitelino. Y el saco vitelino lo vamos a representar, digamos, en este caso estamos hablando de hipoblasto con este modelo, lo voy a poner aquí atrás y esto nos va a generar que tengamos un disco germinativo bilaminar. Entonces ya saben, cavidad amniótica hacia ustedes, saco vitelino hacia mí. En ese mismo contexto, al aparecer la línea primitiva, pues nos va a generar izquierda y derecha, que hace parte de esas referencias particulares. Así es que si aquí donde yo tengo esta mano izquierda mía, ¿sí? Está en un disco plano germinativo que digamos está en esta orientación, pero si yo lo volteara, la izquierda sigue siendo la izquierda y la derecha seguiría siendo la derecha. Entonces, recuerden orientarse cuando estén haciendo sus estudios del libro Embriología Humana Integrada. Entonces, a través de esta línea primitiva, ¿sí? Que es la que estamos observando aquí, ¿sí? Línea primitiva, pues van a empezar a migrar células epiblásticas, se van a meter se van a ir hacia esa línea para empezar a migrar y generar la tercera capa germinal celular. En este caso sería mesodermo. Entonces, a través de ese proceso desarrollaremos la gastrulación y
lo vamos a determinar en las siguientes diapositivas. Entonces, en ese mismo gráfico que tenemos aquí a la derecha, podemos observar con claridad de que se hace un corte. ¿Sí? Este corte, y esto nos representaría un corte que está a nivel de la línea primitiva y nos está mostrando un gráfico en un corte transversal, ¿cierto? Entonces eso correspondería a que nosotros tendríamos, digamos que primero aquí, a nivel de la línea primitiva, se haría el corte, ¿sí? Y luego se estaría mostrando aquí. No sé si ustedes aquí me lo van a alcanzar a ver. Entonces, claro, aquí tengo epiblasto, que está representado aquí en este gráfico en azul, y acá abajo tengo en amarillo el hipoblasto, a ver si ustedes lo alcanzan a ver aquí, hipoblasto, que estaría representado aquí en amarillo. Y a través de esa línea primitiva estarían migrando las células epiblásticas para migrar y ubicarse entre el epiblasto y el hipoblasto. Y a su vez también se meten en medio de las células hipoblásticas y las van a reemplazar. Entonces, para ese momento, las células epiblásticas ahora se van a denominar ectodermo. Mientras que las células que antes eran amarillas, que eran de hipoblasto, van a ser reemplazadas por esas células epiblásticas que migraron y ahora van a denominarse endodermo. Mientras que las células rojas que quedan en medio de lo azul y lo amarillo van a ser mesodérmicas y nos estarían representando, digamos que en este modelo, más o menos una estructura que estaría así. ¿Sí? Ectodermo en azul, mesodermo en rojo, y en amarillo estaríamos teniendo el endodermo. Entonces, para que todo esto pueda ocurrir en sus apropiados términos, vamos a tener una inducción molecular. Entonces, las células que empiezan a migrar producen un factor de crecimiento fibroblástico tipo 8 y este va a hacer que se disminuyan los niveles de caderina E. Esta caderina E es una proteína de unión entre las células ectodérmicas. Claro, como ya no hay la proteína de unión de esas células ectodérmicas, ellas van a poder continuar migrando. Además, el epiblasto va a producir el ácido hialurónico que se va a meter entre el epiblasto y el hipoblasto. Y esto va a hacer que estas células que han migrado y que se han metido en medio de ellas no se detengan, esas células mesenquimatosas no se queden allí, sino que sigan avanzando a través de unos mapas moleculares de migración celular que son bastante específicos. Entonces ese ácido hialurónico nos hace que esas células no se queden allí detenidas, sino que continúen migrando en la tercera semana. Entonces, las células epiblásticas, como tenemos aquí, ellas no van a migrar, van a migrar específicamente por la línea media. Entonces, ellas se tienen que ir desplazando en la medida en que en que se van migrando las que están más cercanas a la línea media de ese epiblasto y a su vez se empiezan a desprender a través de una figura que se denomina como en forma de botella y ellas se van a ubicar, en este caso, en medio y se van a convertir en células mesenquimatosas o podrían también haberlo hecho para ubicarse en medio de las células hipoblásticas y ahora convertirse en endodermo. Además, hay una molécula que se llama la fibronectina que está por debajo de la lámina basal de las células epiblásticas y ustedes lo logran observar aquí como unos punticos y esa lámina es la que también se va a asociar con la migración de esas células que quedan allí. Entonces tendremos varias moléculas que nos van a colaborar para que estas células puedan avanzar dentro de sus procesos embriológicos. Entonces, recordándoles que esta es una vista del disco germinativo bilaminar que se está convirtiendo en trilaminar a lo largo de las figuras, en este caso representadas en la tercera semana, y entonces esto es una vista dorsal de ese disco germinativo. Entonces, tenemos como estructuras que vamos a mencionar en este gráfico, que son la línea primitiva que ustedes ya vieron, el nodo que está en la porción craneal, la membrana bucofaringia. Luego aparece otra estructura que sería la membrana cloacal, que estaría en la porción caudal, en el polo caudal
del disco germinativo bilaminar convirtiéndose en trilaminar. Entonces, la membrana bucofaringea es la que nos va a generar la boca. Entonces, después del plegamiento craneal, esta estructura que está, digamos, craneal, está bastante, digamos, estaría en representación gráfica por encima del lugar donde van a quedar los hemisferios. Ella va a quedar en el plegamiento craneal en el centro de la cara para generarnos un eje de formación de la cara. La membrana bucofaringea desaparece y nos va a generar el espacio que producirá la boca, el estomodeo. Y la membrana cloacal es una membrana que digamos que tiene una representación de lo que es el lugar por donde se van a liberar la materia fecal y la orina, como ocurre en las aves que se producen a través del mismo orificio. En este caso, en los seres humanos no, y a través de una serie de procesos embriológicos se separa pues hacia el ano y lo que va a ser los derivados de la vejiga y la uretra, produciéndose, liberándose por orificios diferenciados, pero digamos que eso es lo que nos va a representar la membrana bucofaringea. Además, en este gráfico nosotros podemos ver cómo la línea primitiva, en principio, ella va a crecer, ¿cierto? Va a aumentar su longitud, llegando aquí más o menos a un 35, 40% de lo que es la longitud de este disco germinativo bilaminar, y luego empieza a producir una regresión de esa línea primitiva y estaría marcada aquí. Miren que ahora es más pequeña, hacia el día 19 y hacia el día 20-21 es aún más pequeña y luego desaparece totalmente. La otra estructura que nosotros, digamos, vemos en estos gráficos es la aparición de la placa neural. Entonces, recordando que en principio esto es epiblasto, pero luego hacia la línea media y craneal al nodo me empieza a aparecer esta estructura que es la placa neural. Entonces, la placa neural me marca un límite celular específico de diferenciación, en este caso de ectodermo, epiblasto que me generó el ectodermo, y este de la placa neural es el que me va a generar el ectodermo neural, que me va a producir el sistema nervioso central, periférico, las células de la cresta neural, mientras que el que queda por fuera de esa placa neural lo vamos a denominar ectodermo superficial, que es el que me queda cubriendo al embrión, al feto e inclusive al ser humano. La otra estructura que aparece allí, que está en la línea media y craneal al nodo, pero por debajo del ectodermo, es la notocorda, ¿sí? Y esa estructura también me va a ayudar a diferenciar y a componer lo que es la línea media, pero en una craneal a la línea primitiva que cada vez se hace más pequeña y por tanto la notocorda se hace cada vez más larga. La notocorda sería una estructura de origen mesodérmico que está por debajo del ectodermo superficial. Cuando la línea primitiva no desaparece, digamos, como debería ser embriológicamente, nos pueden quedar remanentes como este, que es un teratoma sacrococcigio. Entonces, allí hay derivados ectodérmicos, mesodérmicos e inclusive endodérmicos. Cuando se ha hecho diagnóstico prenatal, se puede preparar pues, a la familia para recibir un recién nacido con condiciones especiales y al grupo de obstetricia para hacer una cesárea sin ir a producir un daño sobre el teratoma, y al equipo de neonatología para dar los tratamientos específicos dependiendo del subtipo de teratoma, si son sensibles a quimioterapia o si requiere una operación quirúrgica. Como les decía, la notocorda es una estructura, digamos, muy, muy importante durante la tercera semana del desarrollo. Entonces, es, digamos que como término general, una estructura mesodérmica, por lo tanto, por eso está pintada en rojo. Ella se va a generar porque una serie de células migran por el nodo. Bueno, también me gustaría aclarar este tipo de corte. Así es que lo que estaríamos observando en la gráfica de arriba sería, en la gráfica A, sería proporcional a este gráfico, y el corte lo que nos va a mostrar es que tomaríamos, en este caso, un corte sagital. Aquí se lo estoy haciendo, doblez a mi modelo, y lo observaríamos así. En principio, solo con hipoblasto,
correspondería a la figura B, ¿sí? Hipoblasto, epiblasto. Y luego cuando empieza a aparecer la notocorda, pues tendríamos ahora ya inclusive mesodermo que estaría en medio de eso, y entonces allí ya tendríamos un modelo que estaría representado de esta forma, ¿cierto? Ectodermo, en este caso no quisiera decir mesodermo, sino notocorda, que es de origen mesodérmico, y endodermo. Entonces, a través de lo que es el nodo, empiezan a migrar células a través de la línea media en sentido craneal y hacia la membrana bucofaringea. Entonces, en ese contexto, digamos que en principio se va a producir un espacio que estaría representado aquí. O sea, las células migraron por este nodo y fueron en sentido craneal hasta un poco antes de la membrana bucofaringea. Entonces, después de eso se ubica, y a esto le denominamos proceso notocordal. En medio de esto luego se produce un espacio, un agujero, y las células que están en la parte inferior de ese proceso notocordal se fusionan con las células endodérmicas y las desaparecen en la línea media, las desaparecen. Entonces, nos va a generar un espacio que se denomina el, nos va a generar una comunicación que es el canal neuroentérico. Bueno, ¿y por qué se llama canal neuroentérico, cierto? Si digamos aquí, ¿qué estructuras tenemos para que así se denomine? Pues acá tenemos la cavidad amniótica, que sería dorsal, y me va a generar, digamos, a partir de estructuras dorsales, el tubo neural, mientras que en la porción ventral tenemos el saco vitelino que nos va a ayudar a conformar lo que es el tracto gastrointestinal. Entonces, por eso se llama conducto neuroentérico. Recordando que estas células endodérmicas se perdieron solo en la línea media, o sea que hacia los lados no tendremos, o sea, sí tendremos células endodérmicas, y entonces esto nos genera que si ahora tomamos esta estructura nuevamente y hacemos un corte, recordando que ahora el anterior fue un corte sagital y lo estoy viendo de lado, ahora voy a hacer un corte transversal, pero miren que no va a ser por la línea primitiva como hicimos en otros gráficos, sino que es craneal al nodo, o sea, donde se está desarrollando la notocorda. Entonces, cuando hago ese doblez, ¿sí? Aquí, voy a tener estas estructuras. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Y esas son las que están representadas aquí. Ectodermo, azul, mesodermo en rojo y en amarillo, endodermo. En la línea media no hay células endodérmicas porque hubo la fusión que ya expliqué. Entonces, en la medida en que se produce el desarrollo, en este caso, de la notocorda, pues esos bordes, esos límites se van acercando y vuelve y se cierra de células endodérmicas el saco vitelino, digamos, en esa parte media que se habían desaparecido, y vamos a tener el desarrollo, digamos, total de lo que va a ser la notocorda en la línea media. Al mismo tiempo se ha producido la migración de células mesodérmicas que me van a generar otras estructuras de mesodermo que están hacia los lados, digamos, de la notocorda. Entonces, la notocorda queda, digamos, formada, ¿sí? Queda formada hacia la línea media. Estos son los gráficos donde estábamos repasando lo que vimos anteriormente. Nos queda formada la línea media y recuerden que está craneal al nodo y hasta justo antes la membrana bucofaringea. Otra estructura que aparece en esos gráficos es el alantoides, ¿sí? Entonces, ese alantoides que vemos aquí es una proyección del saco vitelino que está acá hacia el pedículo de fijación. Este es nuevamente un corte sagital en una vista lateral, y este es el alantoides que se proyecta hacia el pedículo de fijación. Posteriormente, este alantoides, cuando se produzca el plegamiento caudal y este cordón umbilical se aloje en la pelvis, nos va a quedar generando parcialmente la vejiga, y va a ser un ligamento que va a ir de la vejiga
hasta el ombligo. Entonces, ese ligamento se denomina el ligamento umbilical medial, también se denomina como uraco, ¿cierto? Es un remanente que se le denomina el uraco, y a veces hay alguna anomalía congénita en la que las señoras dicen, no, es que mi hijo, mi recién nacido, está orinando por el ombligo. Y uno, no, ¿no será que el pañal está untado de orina y le está untando el ombligo? No, sale orina por el ombligo, dice la señora. Y lo que ocurre es que ese uraco, digamos, ese alantoides, no se cerró completamente, no se cerró, no se obliteró, y entonces queda una comunicación entre la vejiga y el ombligo, y por eso se podría explicar ese tipo de situación de la salida de orina por el ombligo. En otras especies, el alantoides tiene otras funciones como funciones respiratorias. Además de esto, pues, digamos que el alantoides puede generar algunos quistes que van, digamos, cerca de la pared abdominal. En este caso tenemos un cordón umbilical y por aquí se observa un quiste que se denominan quistes del uraco, entre otras. Bueno, esta gráfica que tiene una información bastante, pues digamos, importante, pero además un poco pesada, digamos que es una representación gráfica de los procesos que ocurren moleculares en la tercera semana del desarrollo. Entonces, digamos que como término general, lo que ustedes van a encontrar en color negro van a ser estructuras, ¿sí? Entonces, en este gráfico grande podríamos decir que tenemos la línea primitiva, el nodo. Acá tendríamos la membrana bucofaringea y una nueva estructura que hasta ahora no hemos hablado que se llama la placa precordal o procordal. En esa placa va a quedar alojado el corazón. El corazón y el área angiógena están un poco más craneales a la membrana bucofaringea, que estaría, digamos, en este caso, aquí estaría el área angiógena cardíaca, pero cuando ocurre el plegamiento craneal, va el corazón a alojarse en la placa precordal o área precordal, que también lo encontrarán así en algunos libros. Entonces, las estructuras que están en negro están haciendo referencia a, digamos, las palabras que están en negro están haciendo referencia a estructuras. Las que están en rojo son moléculas y son moléculas efectoras que tendrán una función específica, mientras que las que están en verde van a ser moléculas que tienen una función, digamos, más importante como reguladores de la transcripción de otros genes. Entonces, si bien nosotros tenemos que algunos genes pues van a codificar, van a hacer transcripción, luego traducción, producir una proteína, esa proteína puede tener un efecto directo, pues otros lo que pueden tener son genes que codifican RNA que van a interferir positivo o negativamente en que otros genes se transcriban y posteriormente se traduzcan. Entonces, digamos, estas son unas regulaciones muy importantes dentro de los procesos generales de la fisiología humana, en este caso del desarrollo embriológico. Entonces, las que están en rojo son moléculas que producen tienen como función producir un efecto directo, mientras que las que están en verde son reguladoras de otras moléculas. Además de esto, podremos referirnos a que aquí hay unos tejidos inductores y unos tejidos inducidos. Entonces, aquí tenemos como ejemplo el endodermo visceral anterior. Entonces, el endodermo visceral anterior, pues va a ser el endodermo. Vamos a hacerlo aquí con la representación gráfica, pero también aquí, en que tengo ectodermo superficial. ¿Sí? Esto es ectodermo, no superficial, y aquí tenemos endodermo. Pero entonces, como habíamos explicado anteriormente, hacia el polo craneal, pues vamos a desarrollar los hemisferios y este endodermo que está en contacto con este ectodermo craneal, le vamos a denominar endodermo visceral anterior. Entonces, el endodermo visceral anterior va a ser un tejido inductor del ectodermo donde se van a generar los hemisferios y el sistema nervioso central, y entonces ese ectodermo va a ser un tejido inducido. Entonces voy a tener tejidos inductores a través de moléculas y tejidos que van a ser inducidos. También podemos observar en este gráfico que las moléculas que tienen flechas, por ejemplo, como estas que tenemos aquí, WNT, ácido retinoico, factor de crecimiento fibroblástico, van a producir una inducción
positiva, ¿cierto? Porque las flechas me indican que hay un proceso de inducción positiva sobre una segunda molécula, y aquí esa molécula tiene un proceso de inducción positivo sobre otra molécula, en este caso los genes host, que van a tener una importante función en el desarrollo del tracto gastrointestinal. Mientras que las líneas que tienen esta forma, en este caso de T, en este caso aquí digamos, digamos una línea que es horizontal, ¿cierto? Nos van a indicar que es un proceso de inhibición sobre otra estructura o sobre otra molécula. En este caso, la proteína morfogénica del hueso va a producir una inducción negativa sobre sobre el ectodermo dorsal y a su vez y el ectodermo dorsal sobre el desarrollo de la placa neural. Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir esto? Que debe haber un sano equilibrio entre moléculas que van a producir un efecto positivo, una regulación al alza, o las que producen un efecto negativo de regulación a la baja, para que se genere un equilibrio sobre los procesos del desarrollo. Un ejemplo claro, vamos a definir, es que el nodo se define, o sea, no solamente es una estructura anatómica, sino que es un centro de regulación. Entonces se denomina que es el organizador, y allí se va a producir factor de crecimiento fibroelástico tipo 8, el brachurité, nogina, folistatina, factor de necrosis hepático 3 beta y la molécula nodal. Y estas van a producir unos efectos sobre la línea primitiva y las otras estructuras que están alrededor. Entonces, este gráfico nos sirve para mostrar cómo se produce la regulación molecular, que además va a estar determinada por el tiempo. Entonces, dependiendo del momento que se produzca la inducción, se van a producir unos cambios específicos. La migración de las células, a través de las células epiblásticas en principio, por la línea primitiva no se hace al azar. Esta es una migración que se hace por lugares específicos. Ya mencionamos uno, las que migran a través del nodo en sentido craneal hacia la membrana bucofaringea. Pero vamos a tener, bueno, pues hay un lado izquierdo y un lado derecho en la línea primitiva, pero esta línea primitiva, pues lo que vamos a generarla, digamos, a generar estos patrones de migraciones que la vamos a dividir en tres: en una porción craneal de la línea primitiva, en una porción media y en una porción caudal. Entonces, de cada uno de ellos vamos a empezar a tener estos patrones de migración que van a ser específicos y nos van a desarrollar estructuras particulares. Entonces, en ese contexto, la gráfica anterior va de la mano de estas nuevas gráficas. Entonces, volvemos, esta es una vista posterior del disco germinativo bilaminar, convirtiéndose en trilaminar, y aquí vamos a tener que la porción craneal de esta línea primitiva, en este caso marcado, representado en color blanco, es porque las células migran a través de esta porción craneal de la línea primitiva, pero se meten en medio del epiblasto y el hipoblasto y van a migrar por debajo de lo azul, por eso está allí representado en blanco, ¿sí? En sentido, para este caso en particular, craneal, pero además lateral, que sería lo que estaríamos observando aquí. Entonces, allí hay una molécula muy importante que se llama GOSEC-COI, que es un factor de la transcripción, que a su vez va a activar que se produzcan los genes de la cordina, en este caso nogina y folistatina, y estos van a antagonizar a BMP4. Entonces, BMP4 es la molécula que está en la línea primitiva, en el tercio medio, y que tendrá otras funciones con respecto a esa migración. Pero entonces el resultado de la liberación de esas moléculas que ya mencioné es que las células migren en sentido craneal y lateral, específicamente teniendo como eje la línea media, que sería la notocorda. Y ahí es donde nosotros vamos a generar el mesodermo paraxial. ¿Qué quiere decir? Que es el mesodermo que está al lado de la línea media, donde se van a generar los somitas, y los somitas nos van a generar específicamente los cuerpos vertebrales y nos van a generar músculos que están en la espalda particularmente.
Ahora pasamos a la gráfica B, donde vamos a tener las células que migran por el tercio medio de la línea primitiva y allí se nos va a producir niveles elevados de la proteína morfogénica del hueso tipo 4. Fue descrita así porque primero se descubrió en hueso, luego se encontró que tenía otras funciones en momentos, digamos, previos al desarrollo de los huesos, pero digamos que ya la habían bautizado con ese nombre, que sumado al factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, los cuales es producido por todo el disco embrionario, pero el BMP4 sí es específico, digamos aquí en este tercio medio de la línea primitiva, pues nos van a generar que estas células migren en sentido lateral y ventral. Esto quiere decir que ellas van a migrar pues, hacia los lados, como ya se indica, pero también en sentido ventral, porque en este momento del desarrollo esto es un disco plano bilaminar que se está convirtiendo en trilaminar a través de este tipo de migración, pero posteriormente esto lo que va a hacer es un plegamiento. Entonces esa estructura que es plana va a convertírsenos en una estructura cilíndrica. Entonces esa migración de esas células va a conformarnos parcialmente, digamos, un importante componente de la pared torácica y abdominal. Mientras que las otras células que estaban allí, voy a volver la diapositiva, que tenían esta migración, digamos que estas son las que nos van a generar la pared torácica y abdominal, pero estas otras que se quedan aquí van a generar lo que es el mesodermo intermedio. Y ahí es donde vamos a generar, en esencia, riñones y las gónadas. La tercera gráfica sería, ahora digamos que la vamos a dividir en estas dos, ¿sí? Y entonces muestra que hay dos patrones de migración por el tercio caudal de la línea primitiva. Entonces, el primero, digamos, el que es un poco más craneal al caudal, este es el que me va a generar el mesodermo de la placa lateral, el mesodermo de la placa lateral, y ese mesodermo, digamos, de esa placa lateral nos va a ayudar a confirmar paredes, pero en este caso de la pelvis. Claro, como es caudal, pues nos va a quedar más cerca de la pelvis. El que estaba por el tercio medio de esa línea primitiva, por la porción media, pues nos ayudaría a generar las paredes torácica y abdominal, mientras que este nos ayuda a conformar las paredes pélvicas. Y el que es el más caudal, esas células nos van a conformar lo que va a ser el mesodermo extraembrionario. Entonces recuerdan que por allá dijimos que el hipoblasto generaría mesodermo extraembrionario, pero que el epiblasto también nos ayudaría a conformar mesodermo extraembrionario, y bueno, eso es por estas células que tienen este sentido de migración en este mapa molecular de migración de células epiblásticas, en este caso que se han convertido en mesodermo y que están migrando para la conformación de las diferentes estructuras. Aquí el gen y la molécula que nos van a producir que esto se haga adecuadamente es el que se denomina Brachyury-T, Brachyury, que digamos también es conocido como T, y es expresado por el nódulo y la notocorda. Se ejerce un efecto en las regiones central y caudal, ¿sí? En las regiones central y caudal, y nos va a generar el mesodermo dorsal, como les expliqué anteriormente. En ese mismo contexto, ¿sí? Vamos a tener la inducción molecular que genera el endodermo visceral anterior. Entonces, en este caso, aquí tenemos ectodermo y aquí tenemos el endodermo. Entonces, sería comparable con la gráfica que tenemos allí, en este caso, en una vista dorsal, la que nosotros estaríamos viendo el epiblasto, y en la gráfica que está representada aquí, sería en una vista lateral y en un corte sagital. ¿Sí? Entonces aquí hacemos el doblez por la línea media y lo estaríamos viendo así. Acá abajo tendríamos la línea primitiva, ¿sí? Línea primitiva, el nodo, acá arriba tendríamos la membrana bucofaringea y claro, aquí tendríamos el ectodermo que me va a generar las vesículas encefálicas como el prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo y que va a estar al lado. En este caso, en sentido ventral, pues el endodermo visceral anterior. Entonces, ese endodermo visceral anterior estaría debajo de esto que es la placa neural. Pues, digamos, uno podría decir debajo, podría decir al lado, pero el término correcto sería ventral. Ventral. Entonces, esto es la placa neural que estaría aquí de color gris,
¿sí? Que nos estaría representando hacia acá en porción caudal la médula espinal y en porción craneal, pues los hemisferios. Y hacia la línea media tendríamos el surco neural. Entonces, ese endodermo visceral anterior nos empieza a producir unos factores de la transcripción como OTX2, LIM1, HEX, y esos van a producir de que, como un tejido inductor, que este tejido inducido, que sería la placa neural, pues empiece a producir el desarrollo de ser una placa neural, que se empiece a producir la neurulación, en este caso el plegamiento, en este caso de la placa neural, para producir el cierre del tubo neural. Además, allí también se produce Cerberus, Lefty, que van a inhibir la actividad de nodal. Entonces ya mostramos en la diapositiva anterior que nodal produce una serie de moléculas que deben ser, en este caso, inhibidas por otras moléculas que vienen del endodermo visceral anterior, para que el efecto de nodal no nos detenga el desarrollo, en este caso, del tubo neural. En esta tabla aquí, digamos que tenemos un resumen de todas las moléculas y cuáles son sus efectos en las diferentes estructuras. Digamos que ustedes lo pueden acceder en su libro Embriología Humana Integrada en su segunda edición. Y allí van a tener, digamos, un resumen claro de los efectos de cada una de estas moléculas. Otro paso importante en el desarrollo, digamos, de la tercera semana es el establecimiento de los ejes corporales, y en este sentido, digamos que esto nos va a permitir, al generar los ejes, nos va a generar una línea media, y como ya dijimos, eso me genera izquierda y derecha. Pero además de esto es porque está inducido por moléculas específicas. Entonces nosotros vemos como en principio aquí en el nodo y en la línea primitiva se produce factor de crecimiento fibroblástico tipo 8, el cual nos va a producir una influencia sobre el nodo, para que el nodo produzca anodal. Y estos, a través de cilios que tienen un movimiento, en este caso específico, hacia el lado izquierdo, generen que estas moléculas vayan hacia el lado izquierdo del disco germinativo bilaminar, trilaminar, y tengamos una composición diferente en el tórax y en el abdomen en el lado izquierdo que en la derecha. Entonces, ustedes saben, el corazón está al lado, en el centro del tórax, pero apuntando hacia el lado izquierdo. Ustedes saben que en el abdomen tenemos el hígado al lado derecho, mientras que el vaso está a la izquierda. Entonces, en ese contexto, vamos a tener que esa inducción molecular para la diferenciación anatómica y fisiológica parte de esta inducción molecular. Entonces, el gen Brachyury T va a producir de que se nos empiece a liberar factor de crecimiento fibroblástico tipo 8. Este nos lleva a que se libere nodal desde el nodo, y Lefty2, Lefty como su nombre lo indica porque es una molécula de diferenciación izquierda, y este nos lleva a que se produzca PIX2, que es la molécula que está, digamos que es la molécula esencial para que se produzca la diferenciación izquierda. Además de esto, aquí en la placa neural, digamos en el borde, se produce otra molécula que es Lefty1. Y Lefty1, con ayuda de Sonny Hedgehog, que lo produce la notocorda, tiene una función de barrera para que la inducción molecular de izquierda no se nos pase a la derecha. Entonces, esta es una función de barrera muy importante que está medida por Lefty1 desde el borde de la placa neural, y Sonny Hedgehog desde la notocorda. Además de eso, sobre la diferenciación derecha digamos, del ser humano, en este caso del tórax y el abdomen, pues no está tan claramente dilucidada como la izquierda, pero está, digamos, demostrado que la molécula SNAIL sería la que provoca esa diferenciación derecha en término particular. Entre otras, digamos que parte de estas funciones pues van a estar claramente relacionadas con el desarrollo e involución de la línea primitiva, y en este caso con la sirenomelia, en la cual nosotros lo que vamos a tener es un síndrome de regresión caudal, en donde la porción caudal del embrión del feto no se desarrollan adecuadamente, y tendremos la sirenomelia. En el caso de acá tenemos una denominada dipus, donde hay dos fémur, dos tibias, dos pies, y esta se denomina apus porque no tiene
porque no tiene pies, en este caso tenía solamente un fémur y no tenía tibia. Esta diferencia, esta clasificación varía dependiendo de si se habla solamente de pies, en este caso dipus y en este caso apus, no hay ningún pie. Y hay otras clasificaciones que van a hacer referencia a los huesos que se tienen. Entonces, en este contexto, esa molécula PIX, aquí me faltó una T, que dijimos que era muy importante para el desarrollo y la diferenciación del lado izquierdo y específicamente sobre el sistema cardiovascular, van a hacer que TBX4, que es uno de los genes específicos de diferenciación del sistema cardiovascular, si estos fallan, lo que vamos a tener es un problema de la irrigación del polo caudal y la no irrigación de este polo caudal nos podría llevar a que se nos presenten los casos de sirenomelia. En ratones se ha asociado que alteraciones del gen Brachyury, de WNT e Ingrail están relacionados con sirenomelia, sin embargo, esto no se ha podido documentar en humanos. Otro tema interesante que ocurre durante la tercera semana es que iniciamos con vellosidades primarias en las cuales solamente tenemos citotrofoblasto y sincitio trofoblasto, también lo podemos ver aquí, sincitio donde no hay límites celulares específicos y citotrofoblasto donde vemos las células claramente diferenciadas. Más o menos al día 16, 17, 16, empezamos a tener que en estas vellosidades se mete en medio del citotrofoblasto mesodermo extraembrionario, en ese caso mesodermo somático. Y a esas vellosidades las denominamos secundarias. Alrededor del día 18-19 se empieza a decir de que ese mesodermo se empieza a convertir en vasos, ¿sí? Y digamos que como término general y para efectos del conocimiento, se convierten las vellosidades terciarias, digamos, aceptablemente bien diferenciadas o bien diferenciadas, cuando esas vellosidades terciarias tienen vasos en su interior. Entonces miren que ahorita la conformación de la vellosidad tendría sincitio trofoblasto, citotrofoblasto y tendríamos vasos en su interior. Entonces, si hay vasos en las vellosidades, debe haber vasos en el embrión y en el disco y en el desarrollo, digamos, embrionario para que haya una continuidad en un sistema vascular, en este caso placentario, con uno fetal. Entonces se supone que esa integración y esa circulación aparece, digamos, al día 21 y ahí mismo se observa que el corazón empieza a latir. Podríamos también mencionar que las células del trofoblasto producen las moléculas MSX2, DLX4 y esto nos van a generar que haya una diferenciación hacia un sistema velloso con una ramificación que es lo que nos va a permitir que se aumente el área de superficie de intercambio en las vellosidades y el espacio intervelloso. Además, producen GEM1, el cual nos va a estimular la mitosis de las células del trofoblasto. Entonces, en la tercera semana también vamos a tener que las vellosidades se nos convierten terciarias. Esta es una semana del desarrollo muy importante, realmente es apasionante. Se dice que es la semana del 3 porque el disco germinativo bilaminar se convierte en trilaminar, además porque las vellosidades se convierten en terciarias. Así es que los invito a que se motiven, a que sigan leyendo de su libro Embriología Humana Integrada. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Dr. Wilmar Saldarriaga, y darle a activar a las señales de alerta. Los espero en nuestro canal. Gracias.